es un país bastante admirado y bastante respetado porque está distribuido en regiones, un gran número de regiones, 10 direcciones nacionales. Y para otros países es bien difícil asimilar cómo una organización tan grande en un país no ha tenido ningún tipo de problemas. Es más, a veces me preguntan a mí, ¿y cuántas fraternidades hay en Honduras? Y solo una. Porque en otros países, cuando se suelta o se delega la responsabilidad, la tendencia es de querer separarse y formar otro grupo. Entonces la pregunta, ¿y cómo hacen ustedes? Sencillo. Dejamos que el Espíritu Santo guíe a los hombres. Y cuando todos los hombres son guiados por un mismo espíritu, ¿por qué va a haber división? Es fácil decirlo, pero es difícil asimilarlo. Creo que este tiempo que hemos estado nosotros, de alguna manera, recluidos en nuestras casas, nos ha permitido también poder ver la fraternidad en otros países y poder ponernos en contacto con otras personas de otros países. Suena ilógico, ¿verdad? Un encierro nos permite poder abrirnos y ver lo internacional de esta fraternidad. Y de pronto de broma escuchamos nosotros, no, ayer anduve en Houston y ayer anduve en Argentina y ayer anduve en Perú, ayer anduve en África. O sea, hay tantas cosas sucediendo. Y miren cómo estamos ahorita conectados. Simplemente esto creo que nos ha permitido poder hacer una mayor conexión con la fraternidad a nivel internacional. Y va a ser una avenida que nos va a permitir poder interactuar de una manera más cercana y poder ver la realidad de lo internacional de nuestra organización. Pero al mismo tiempo, después de que terminamos de hacer todas las actividades, cuando inició esta cuarentena, llega un momento que uno baja el ritmo y tiene tiempo ocioso, tiempo para reflexionar, tiempo para meditar y tiempo para revisar. Y una de las cosas que uno termina dándose cuenta es que lo que realmente tiene valor y lo que realmente uno debe de hacer puede contarse con los dedos. Como hay tantas cosas que no podemos hacer, empezamos a valorar lo que realmente es trascendental. Y esto nos obliga también a hacer lo mismo con la fraternidad. Hay un objetivo que nuestro presidente internacional nos transmitió en las últimas visitas que él ha estado aquí. Y lo hizo en la Convención de Guatemala, que es regresar a las raíces. Regresar a las raíces de FINEC. Y también habló de romper moldes. Y uno se preguntaría y diría, ¿qué moldes son los que vamos a romper? O sea, ¿en qué momento tenemos algunos moldes que hay que romper? En otras palabras, ¿en qué nos hemos encasillado o en qué nos hemos encerrado que tenemos que romperlo y salirnos de ahí? Y si tenemos que regresar a algunas raíces, ¿en qué momento nos desviamos? Porque regresar a algo es como me salí del camino y tengo que regresar al camino donde debería de andar transitando. Quisiera entonces no enseñarles o venir a darles una enseñanza,
ni eso, sino simplemente compartir con ustedes algunas cosas a las que yo he llegado como conclusión sobre este tema. Y voy a usar este libro, La gente más feliz de la Tierra. Y vamos a empezar con esa pregunta. Aquí les voy a proyectar para que vayamos leyendo. ¿Qué es FINEC? Todo lo que voy a compartirles a ustedes no son palabras mías. Son citas del libro La gente más feliz de la Tierra. ¿Quién mejor que el fundador compartiendo lo que Dios puso en su corazón? Porque tenemos una ventaja. Tenemos el libro La gente más feliz de la Tierra y tenemos los 5 folletos de Demos Shakarian que nos permiten tener algo escrito para poder consultar cuando tenemos algunas dudas. Esta es una organización que agrupa personas de diferentes caminares de la vida, diferentes actividades económicas, asistimos a diferentes iglesias con diferentes dogmas. Entonces, cuando menos acordamos, muchas de las cosas, querramos o no, nuestras costumbres, nuestras ideas, las otras personas con las que interactuamos, terminan de alguna manera influyendo en la forma en que llevamos las actividades dentro de FINEC. Entonces la pregunta, ¿qué es FINEC? ¿Qué es el tema de hoy? Mire qué interesante. En el capítulo 11 del libro, dice Demos Shakarian, era el 24 de mayo de 1975. Era una buena oportunidad para que yo preparase la respuesta a la primera de las preguntas que harían miles de personas. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es la fraternidad? Él está sentado en un avión, va hacia Nueva Zelanda, está preparando sus notas de lo que va a hablar en esa reunión. Y mire la pregunta que él se hace, ¿cómo les explico yo qué es la fraternidad? Y sigue diciendo, ¿cómo podría responder a una pregunta como esa? ¿En términos estadísticos? Bueno, podría ser verdaderamente interesante. Tomé una hoja de papel, un lápiz y anoté lo siguiente. Años de existencia, 24. Número de estados en los Estados Unidos que tienen capítulos, 50 estados. Número de países que tienen capítulos, 52. Número de capítulos, 1650. Concurrencia aproximada mensual en la totalidad de los capítulos, más de 500,000 de asistentes. Tasa de crecimiento a un nuevo capítulo cada día. Sonreír recordando el sueño de 1000 capítulos de Oral Roberts, que una vez nos pareció imposible. Muy pronto habíamos doblado ese número. Y seguí escribiendo. Circulación mensual de la revista La Voz, 800,000 copias. Estaciones de televisión que transmiten nuestro programa Las Buenas Nuevas, 150. Auditorio visual, 4 millones. Viajes aéreos, 3 al año desde 1965. Y como dicen a veces en algunos programas, si ustedes sienten que este es algo que hace referencia a algo que hemos escuchado, es pura casualidad. Pero ¿cuántas veces no hemos oído estos reportes nosotros aquí? Cada cierre de año preparamos reportes estadísticos. No es que no sean importantes, pero fíjese bien lo que viene siguiente. Puse el lápiz sobre la bandeja. ¿Era esta la forma correcta de describir la fraternidad? ¿Contando cabezas? ¿Haciendo lista de actividades? No, no era la forma. Bien, entonces, ¿qué pasa con estos distintos ministerios? El de sanidad, por ejemplo. Nunca hacemos en la fraternidad mucho énfasis en la sanidad.
porque tiende inmediatamente a ganarse toda la atención. Sin embargo, las sanidades se presentan siempre. Algunas veces invitamos a algún hombre dotado por el Espíritu Santo con don de sanidad para llevar a cabo algún servicio especial. Pero muy a menudo era algún miembro común y corriente que se ocupaba de negocios comunes y corrientes al que Dios usaba en un momento particular. Voy a detenerme ahí un momentito y quisiera regresarme. Me llama la atención lo siguiente, que dice, sin embargo, las sanidades se presentan siempre. Pregunta, ¿está ocurriendo eso en los capítulos a nivel nacional? No dice aisladamente, dice siempre. Y luego habla de un invitado con un don especial. Pero mire lo que dice aquí. Muy a menudo era algún miembro común y corriente que se ocupa de negocios comunes y corrientes al que Dios usaba en un momento en particular. ¿A quién se refiere esto? No a una persona excepcional, no a alguien con un don, con un llamado específico, no a alguien reconocido. Cualquier miembro, cualquier miembro. Continúo. Lo mejor que fue capaz de decirle a la gente de Auckland fue que la sanidad es una de las funciones normales del cuerpo de Cristo y que cualquier miembro puede llevarla a cabo. ¿Cuándo? Cuando llegue este llamado. La clave parece ser la obediencia. Hay un tema que nosotros damos siempre en diferentes capítulos, en diferentes ámbitos que tiene que ver con la obediencia. Pero cuando yo reflexiono, me doy cuenta que mucho el tema está enfocado a la obediencia a nuestras autoridades dentro de la organización. ¿Y qué pasó con la obediencia a las instrucciones de Dios y al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hablamos de eso? En cada una de las convenciones se cuentan experiencias similares y algunas más asombrosas que estas. Vamos a ver qué puede ser más asombroso que esto. Cáncer terminal curado al instante. Un paciente cardíaco que recibió un nuevo corazón. No sanado, sino un corazón nuevo sin trazas de tubos de plásticos y válvulas colocadas anteriormente por medio de cirugía. Mire qué aclaración. Un joven muerto por una herida de bala de 38 que se sentó en un hospital de Jacksonville y pidió agua después de que el director de la fraternidad oró por él. Otro hombre al cual un doctor de Sudáfrica le había dado por muerto, resucitó después de que un grupo de la fraternidad oró por él y hoy llevaba con orgullo su certificado de defunción en la bolsa de su pecho. Y en cada caso, los milagros se daban cuando alguien estaba dispuesto a ser obediente, sin importarle lo ridículo y lo desesperado que pudiera parecer el caso. Yo no sé ustedes, pero yo puedo hablar de mi experiencia. Me acuerdo de mis inicios, yo no ponía atención a las cosas que veían que me parecieran raras, extrañas, no acostumbradas. A mí me daba igual porque estaba sorprendido de las cosas que Dios estaba haciendo. Pero en la medida que fue pasando un año, 5 años, 10 años, 20 años, no sé por qué nosotros los seres humanos empezamos a cuidar nuestra reputación, el respeto que nos tienen, la seriedad con la que nos conducimos. Y dejamos de hacer justamente lo que dicen esas últimas 2 líneas. No hacemos ni lo ridículo, ni lo desesperado, porque ¿qué va a ocurrir si esta persona no se sana? ¿O qué va a pasar si Dios no me respalda?
Estoy hablando de mi experiencia. Continúo. Y en cada caso los milagros se daban cuando alguien estaba dispuesto a ser obediente, sin importarle lo ridículo y lo desesperado que pudiera parecer el caso. Página 207, 208. Y dice, ya tenía el nombre, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Ahora él me miró por encima de la cubierta de plástico de la mesa, tamaño bocado. Sí, pero como ves, cada una de las palabras es necesaria. Evangelio completo. Este es el objetivo que no tenemos que perder de vista en nuestras reuniones. Sanaciones, lenguas, liberación. Que el hombre hable de cualquier tipo de experiencia que haya tenido, tal y como le ha sucedido. Voy a comentar un poquito aquí. Esta semana hablábamos con Johnny Carretti y nos decía que era interesante cómo el nombre en la fraternidad en inglés empezaba con Evangelio completo. En cambio, en español, Evangelio completo estaba al final. Entonces, Evangelio completo en inglés es Evangelio completo y una organización donde hombres de negocios pertenecen a Evangelio completo. En español es una organización de hombres de negocios y termina diciendo Evangelio completo sin que a veces tenga relación y a veces nos preguntamos qué es lo que quiere decir y muchas veces hay personas que no lo pueden explicar. Porque creemos en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No, es eso lo que quiere decir Evangelio completo. Hasta vergüenza nos da a veces decir Evangelio completo porque no podemos dar una explicación completa o simplemente porque ignoramos. Pero aparte de eso, mire también qué es lo que ocurre. Sanaciones, lenguas y liberación. Con sanaciones no tenemos problemas, con liberación medio tenemos problemas y con lenguas sí tenemos problemas. Y nosotros como seres humanos, en vez de cuando tenemos problemas con algo, mejor lo hacemos a un lado. Pero ¿qué es lo que dice? Este es el objetivo que no tenemos que perder de vista. Mire, yo no sé ustedes, pero estaba yo revisando la forma en que damos los testimonios y que hemos venido dando los testimonios. Estaba revisando mi testimonio. Y muchas veces nosotros hacemos el relato que nos identifica con las demás personas de lo que era nuestra vida anterior. Y con lujo y detalle decimos todas las dificultades, todas las situaciones que pasamos y medio explicamos cómo es que conocimos a Jesús, porque a veces ni decimos que conocimos a Jesús. Y cuando vamos a hablar de la segunda parte que tiene que ver con los milagros, decimos, estoy bien en los negocios, estoy bien en mi familia, he recibido sanidades, pero no damos detalles. Puede ser por dos razones. Una, que en realidad no tenemos nada que contar porque dejó de ocurrirnos algo en los últimos tiempos. O segundo, puede que nos dé pena. O simplemente nos hemos acostumbrado a contar más de la parte del sufrimiento que de la parte de la alegría. Dice que el hombre hable de cualquier tipo de experiencia que haya tenido tal y como le haya sucedido, pero aquí se refiere a los milagros. O sea que nuestro enfoque debería estar en los milagros. Y si no hay que compartir, ¿qué nos tocaría hacer? Ser canales para provocar milagros. De esto se trata esta organización. Continúo. Esta fue la primera noche que usamos la ceremonia de encender candelas. La idea es que una sola candela difícilmente se puede ver en la oscuridad. Pero cuando cada uno enciende su candela,
Cuando cada uno de nosotros usa lo que Dios le ha dado, el resplandor puede tornar la noche en día. Mire qué interesante. Una candela, o sea, una sola persona usada por Dios, no va a encender todo Honduras. No hay manera. Pero cuando cada uno de nosotros usa lo que Dios le ha dado, el resplandor puede tornar la noche en día. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que una de las funciones de nosotros, los que lideramos FINEC, los que ayudamos a otros, porque este es un ministerio de ayudas, es de incorporar personas para que Dios los utilice y usen lo que Dios les ha dado. Porque en la sumatoria, entre más hayan, va a haber más luz, va a haber más posibilidad que las personas reciban aquello que necesitan. Y continúa diciendo, para mí esto fue verdaderamente un momento de luz. Cuando al fin tuve la respuesta a la pregunta que me había formulado cuando era un muchacho de 13 años. Señores, ¿es el trabajo que me has designado especialmente a mí? Estaba reflexionando sobre la pregunta como solía hacerlo a menudo, cuando se apagaron las luces y la arena se sumió en la oscuridad. No me había convertido en un predicador, pues seguía sintiéndome tan balbuceante y torpe como siempre delante de un auditorio. Tampoco era un profeta como Charles Price. No era un maestro, ni un evangelista, ni un sanador. Siempre seguimos leyendo La gente más feliz de la tierra y voy saltando en diferentes páginas con cosas que van haciendo sentido. Mire lo que dice aquí. Aquí regresamos al avión. Bajé el respaldo de mi asiento unos centímetros y cerré los ojos. Hombres de todo el mundo que despertaban de la muerte a la vida. Sí, eso es la fraternidad. Y esto es lo que había visto en la sala de Downey. Pero mira esta pregunta. ¿Qué más me había mostrado la visión? O sea, nosotros siempre hablamos que las personas pasan, los hombres pasan de la muerte a la vida. Pero aquí el mismo Demos está diciendo, ¿qué más me había demostrado esta visión? Y dice, hombres volviendo a la vida, no solamente para Dios, sino para los unos con los otros. Hombres que habían estado aislados, ahora juntándose, descubriéndose unos a otros. Esto también es la fraternidad. Jorge empezó cuando habló ahorita al inicio. Habló del estómago, habló de la boca, habló del ojo, habló de las manos, habló de los pies. Esto es justamente lo que dice aquí. Mire cuántas personas estamos reunidas el día de hoy. Preguntémonos. ¿Hemos descubierto el don que Dios ha puesto en cada uno de los que están presentes en esta reunión? ¿Conoce usted con certeza el don que Dios ha depositado y el llamado que le ha hecho a cada uno de los que estamos aquí presentes? A tal grado que cuando usted necesita hacer algo, ya sabe a quién puede llamar para que lo acompañe y le ayude a ministrar a alguien. ¿Tenemos esa claridad? Algunos de los que están ahí yo logro identificarlos con claridad y sé en qué momento y para qué los llamaría. Pero si soy sincero, hay otros que no. No porque no tengan un don, tal vez porque yo no lo conozco. O sea, no he descubierto la persona que está a mi lado, cuál es el don que Dios ha puesto en él. O sea que necesitamos descubrirnos los unos a los otros. No solo volver a la vida con Dios, sino volver a la vida unos con otros. Yo estoy seguro que todos sabemos las actividades económicas de cada uno de los que están aquí. Si usted necesita café, ya sabe a quién abocarse. Si necesita
algún servicio contable, ya sabe a quién abocarse. Si necesita una cuestión legal, ya sabe a quién abocarse. Si necesita algo en agricultura, ya sabe a quién abocarse. Es bien claro. Y si no le preguntamos a qué se dedica usted, ya entendemos con claridad qué podríamos hacer con esa persona. Pero la pregunta es, dentro de este trabajo de FINEC, en la cual todos tenemos un cargo, ¿sabemos con claridad lo que Dios ha depositado en cada persona? ¿Lo conocemos? ¿Estamos dispuestos a trabajar con ellos? Y si estamos aquí, la parte de la estructura que dirige, le estamos transmitiendo esto a las personas sobre la cual nuestro cargo funge en las actividades que se nos han encomendado. Y si no conocemos a aquellos en los capítulos, en las directivas, en la membresía, en cada una de las estructuras, porque aquí hay estructuras de direcciones nacionales también, no solo de capítulos. Conocemos el llamado y los dones que Dios ha depositado en ellos. Y si no lo sabemos nosotros y esa persona no lo sabe, ¿les estamos ayudando a descubrir? ¿Les estamos ayudando a que Dios los utilice, a que descubran cómo Dios los puede utilizar? Continúo. Durante años, por supuesto, individuos de todas las denominaciones han alcanzado la plenitud del Espíritu. Y en general ellos se han enfrentado con dos opciones: permanecer en su iglesia y callar esta nueva dimensión, o salirse y unirse a un grupo pentecostal. Pentecostal es sinónimo del evangelio completo, es sinónimo de la manifestación de los dones. Por si no saben exactamente, la fraternidad es de origen pentecostal, o sea, las manifestaciones del Espíritu Santo. Si hay algo que caracteriza a FINEC es bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, sanidades, liberaciones, o sea, manifestación del poder del Espíritu Santo a través de los dones por medio de personas comunes y corrientes. O sea, para todo el que quiera, sin excepción, para todos. Y entre más hayan, mejor, porque eso es lo que significaba eso de encender la luz. Una sola llama no hace mucho, pero cuando se riega por todos lados, ya no es una llamita, sino que es un incendio. Continúo. Pero se da la bienvenida y se promueve en las iglesias históricas esta dimensión del Espíritu. Mire, esta es una pregunta válida. Yo a veces he ido a capítulos y hago las preguntas que normalmente se hacen. ¿Cuánto tiempo me toca? ¿Quién hace el llamado? Y al final les digo, ¿oran ustedes por las personas al final? A veces me quedan viendo. Y algunos me han dicho, mire, eso no lo hacemos porque eso es muy religioso. ¿Cómo así? No, pues nosotros llenamos las papeletas de oración y cerramos la reunión y la despedimos. Sí, pero ustedes oran por las personas, los invitan a que vengan. A veces me doy cuenta que no tienen el valor de hacerlo. No están dispuestos a arriesgarse. Nadie los ha tomado de la mano y tal vez les ha ayudado a entender que cuando uno se arriesga, Dios lo respalda. Y no es una vez, sino que un sinnúmero de veces, que cuando ya están cerrando la reunión, yo le he dicho, permítame un momentito, agarro el micrófono y digo las siguientes palabras. Señores, yo sé que la reunión ya terminó, pero si hay alguien aquí que necesita que Dios le haga un milagro urgentemente y no puede esperar más allá que el día de hoy, yo voy a estar aquí al final y te van a estar los directivos del capítulo para que usted venga y oremos y le pidamos a Dios por esa necesidad. Ninguna de nosotros es especial, no tenemos nada de extraordinario, sino es el hecho de que usted va a dar un paso reconociendo
que necesita la ayuda de Dios. Y no solo que la necesita, sino que la necesita ya, en este momento. Así que si usted quiere hacerlo, aquí vamos a estar al final. Muchas gracias. Y la respuesta es sorprendente. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Que a veces los primeros que hacen fila son los directivos del capítulo. Continúo. Desde entonces hemos visto el mismo poder llenando a muchas denominaciones. Presbiterianas, bautistas, metodistas, católicos romanos, episcopales. Siempre al principio, el grupo que viene por primera vez, viene con curiosidad a nuestras reuniones. Es algo hostil, pero luego el viento del Espíritu Santo sopla a través de todas las iglesias y a través de todas las congregaciones. Pregunta, ¿será cierto esto? ¿Qué dice aquí? Veamos. No hay un hombre capaz de ver todo el cuadro completo. Solo se ven algunos aquí y allá. En octubre de 1974 me tocó a mí ver el fragmento de ese cuadro cuando fui invitado al Vaticano para recibir un reconocimiento oficial por el papel que ha tenido la fraternidad en lograr alcanzar a millones de católicos romanos laicos. Millones, pensé ofuscado. Cuando atravesaba la línea de los coloridos guardias suizos. ¿Millones? Pero ¿qué le decía Dios a Demos siempre? No te preocupes por el número. Esa ha sido la palabra de Dios para nosotros desde el principio. Cuando el Espíritu Santo esté en control, los números serán más de lo que cualquier hombre haya podido conocer. Y mire cómo termina. Y cuando el Espíritu Santo no está, puntos suspensivos, y cuando el Espíritu Santo no está, y cuando el que está en control somos nosotros, y cuando el que está en control son los estatutos, y cuando el que está en control es el hombre, el pensamiento humano, mi reputación, mi seriedad, si es religioso o no es religioso. ¿Qué pasa? Si el que está en control no es el Espíritu Santo. Como Fineco Honduras tenemos una tremenda organización, una estructura que Dios nos ha permitido llevar a un nivel extraordinario, admirado en otros países, como les decía al inicio. Y creo que esa etapa la hemos hecho muy bien. Como toda la fraternidad a nivel internacional, creo que la parte del evangelismo lo hemos cumplido a cabalidad. Y el evangelismo es cuando damos testimonio, capítulos que dan testimonio. Tenemos capítulos eficientes, capítulos ordenados, capítulos que dan testimonio. Y cuando tenemos alguno que tiene sus fallas, pues tenemos una estructura para hacer los correctivos enseñándoles. Pero la pregunta es, ¿hemos pasado? ¿Será que lograremos pasar al siguiente nivel? Que es cuando el Espíritu Santo esté en control. Cuando nosotros soltamos el control y se lo damos al Espíritu Santo, y no estoy hablando de desorden, estoy hablando de hacer las cosas ordenadamente, pero ser obedientes al Espíritu Santo y hacer algunas cosas que tal vez nos obligan a arriesgar un poco nuestra reputación no en el sentido que vamos a hacer algo malo, sino que vamos a orar por alguien o vamos a hacer alguna cosa o vamos a darle una palabra profética o algo. Voy a usar un ejemplo. El año pasado, en mi capítulo, estábamos cerrando la reunión y se me acercó un hombre.
del capítulo, que Dios lo utiliza mucho con revelación y palabra profética, pero es un tanto temeroso. Y se me para al lado y me dice, mira, vos ves aquel que está sentado ahí de barbas. Sí. Fíjate que Dios me dijo que fuera donde él a decirle que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Ajá, le digo, está bien. Entonces, no te vengo a decir a vos para que vayas. Entonces lo quedo viendo yo y le digo, disculpame, pero a mí Dios no me ha dicho nada. Lo que entiendo es que te lo dijo a vos. Sí, pero yo no estoy seguro, me dice, y si estos son ideas mías, bueno, puede ser que sean ideas tuyas, le digo. ¿Cómo puede ser que Dios te está hablando? Pero te lo voy a poner de esta manera. Si ese hombre que está ahí sale en el periódico, en el noticiero esta semana, de que se quitó la vida, porque no aguantaba la ansiedad, la presión, la angustia, o lo que estaba viviendo, ¿cómo te vas a sentir? ¿Quieres echarte encima? No, me dice, mira, ya viéndolo así, mejor voy a ir. Y fue donde él, y yo me quedé observando lo que estaba pasando. Y cuando él terminó de hablar, aquel hombre solo se agarró la cabeza. Y aquel se vino de regreso y me dijo, ajá, le digo, ¿cómo te fue? Fíjate que solo le dije las palabras y le empezaron a salir lágrimas. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Que a él lo habían invitado a estas reuniones y no había querido venir, pero hoy había venido porque le había pedido a Dios que le confirmara con certeza de que él existía. Porque si Dios no existía y no le iba a ayudar a resolver su problema, él iba a ir de regreso a su casa y se iba a meter un tiro y se iba a quitar la vida. ¿Quién estaba en control ahí? Obviamente era el espíritu que estaba en control, diciéndole a él, pero había una lucha en este hombre entre el espíritu y su reputación, entre el espíritu y qué van a decir de mí, entre el espíritu y qué tal si estoy equivocado, entre el espíritu, no, y esto es religioso. No, estas cosas no son religiosas, son cosas espirituales. Son cosas que llevan a las personas de la muerte a la vida. Es donde debemos de ser obedientes y entrar a la parte de aprender a escuchar el Espíritu Santo, de ser obedientes a Dios y actuar. Eso nos lo dice en la visión, se intensifica. Nos lo comparte Demos ahí. Ahora que he estado reflexionando yo, digo, he escuchado testimonios de otros países, de presidentes de otros países, en español, en inglés. Y mire, cuando yo oigo cómo está la organización de ellos, uno estaba feliz porque tenía 100 capítulos y estaban empezando a trabajar con hombres y se les estaban empezando a abrir las escuelas. Y cabía la posibilidad que tal vez en el futuro podían ir a algunas instituciones. Y digo yo, el recorrido que nosotros en Honduras tenemos es mucho mayor. Y le estoy hablando del país. Hay dos bastiones de fraternidad en el mundo entero, que es Latinoamérica y es África. Y este país que le estoy diciendo es el que mejor está en África. ¿Qué tal si nosotros le damos rienda suelta a una obediencia total al Espíritu Santo? ¿Qué será lo que Dios nos va a mostrar? Estas son algunas reflexiones que yo he estado haciendo, viendo todo el tiempo que yo he pertenecido a Fraternidad, cómo empecé con un deseo, con un ánimo, con una disposición, sin importarme lo que pensaran de mí, la reputación, y cómo al cabo del tiempo, no sé cómo, como que a uno lo vienen amansando hasta que regresa a aceptar lo que el ser humano hace.
preparando este tema, reflexionaba yo y me acuerdo que una frase que yo dije cuando terminé la universidad y me entrar ya a la vida activa económica, siempre me repetía a mí mismo: no vayas a dejar que el ambiente te absorba. No vayas a dejar que el ambiente te absorba. ¿Qué quería decir yo con eso? Que no debía de dejar de ser creativo, de ver todo con una perspectiva diferente, no como todo el mundo la ve. Ver los problemas como oportunidades, eso era lo que tenía que hacer. Ver cada situación, no ver la dificultad, sino ver la solución. No verle lo difícil, sino buscar la salida. Pero no sé por qué la naturaleza humana siempre nos lleva a caer y dejamos que el ambiente nos absorba. ¿Qué podría pasar si le damos rienda suelta a una obediencia total al Espíritu Santo de Dios? Esta semana me contaban que las convenciones mundiales en el tiempo de Muchacayan, en las épocas de oro de FINEC, asistían 25 y 30,000 personas. Yo la más que he llegado a asistir, fui a una San Francisco cuando todavía estaba de Mochacaria, se llenó un salón y tuvieron que habilitar otro salón. Pero a las últimas que yo he asistido, 5,000 es la más grande, y a veces he ido a unas que hay 800 o 1,000. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Y sabe qué es lo más importante de todo esto? No importa lo que haya pasado. No importa lo que ocurrió en tiempo anterior. No importa. ¿Sabe lo que importa? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque los que estamos hoy aquí, 2020, somos usted y yo. Somos nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que Dios haga lo que Él quiere hacer? Con esa pregunta quiero dejarlos. Y la idea de hoy es abrir a preguntas, a comentarios, y que sea esto interactivo. Como les digo, yo no vengo a enseñarles nada, solo vengo a reflexionar un poco, a compartir mis reflexiones. Todo lo que he leído, lo he leído del libro La gente más feliz de la tierra. Todo lo que he leído ahí, ustedes tienen acceso a leerlo. Y creo que este momento de compartir, de interactuar, va a ser lo que más utilidad nos va a traer. Entonces yo le paso el micrófono, creo que Frank es el que controla esto, para que vayan haciendo comentarios, preguntas. Frank, yo le cedo la palabra. Gracias, Benjamín. Abogado, abra su micrófono, abogado.